¿Qué tal? ¿Cómo están? A continuación vamos a resolver un ejercicio relacionado con logaritmos. Este ejercicio en particular fue tomado en el examen de ingreso del 3 de enero del 2019 en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Vamos a resolverlo como normalmente, y entre comillas digo, normalmente se debería resolver este tipo de ejercicios, pero me puse a analizar el mismo y he encontrado una sorpresa que me gustaría compartirla en este video. Ok, el ejercicio dice lo siguiente: si logaritmo de 2 en base a es igual a 3 y logaritmo de 3 en base a es igual a 5, entonces se pide determinar el valor numérico de la expresión logaritmo de 9/16 en base a. Evidentemente podemos observar que en todos los logaritmos la base presente es la base a, ¿sí? La base a, y este logaritmo también, el que queremos determinar, tiene la misma base, la base a. Lo cual, para efectos de cálculos, ¿sí? Eso simplifica muchos detalles. Podemos ver que el enunciado presenta una estructura lógica de una condicional. Una condicional, aquí pueden ver la implicación, ¿sí? El entonces, y el antecedente de esta condicional tiene la conjunción de dos proposiciones. ¿Sí? Tiene la conjunción de dos proposiciones. Entonces, para determinar el valor numérico del logaritmo en base a de 9/16, yo debo usar la información que está aquí proporcionada en esta conjunción, ¿sí? Por las dos proposiciones que tenemos, que el logaritmo de 2 en base a es 3 y que el logaritmo de 3 en base a es 5. Ok, conociendo esto, entonces vamos a determinar este valor. Vamos a aplicar aquí propiedades de los logaritmos, lo que normalmente debería hacerse. Esto es logaritmo en base a de 9/16. Esto lo puedo expresar como: cuando tenemos el logaritmo de un cociente, en este caso que se encuentra en el argumento del logaritmo, ¿sí? Esta expresión es el argumento del logaritmo. El logaritmo se descompone o se separa como la diferencia en este caso del numerador menos el denominador, justamente con el logaritmo en base a. ¿A qué me refiero? Esto es logaritmo de 9 en base a menos logaritmo de 16 en base a. Esta es una de las propiedades, ¿sí?, que cumplen los logaritmos, una propiedad que debe revisarse, ¿ok?, para poder en este caso expresar de mejor forma este logaritmo que aquí tenemos. Tenemos aquí, por ejemplo, tenemos la información de que, por ejemplo, aquí el argumento es 9, acá es 16, acá, por ejemplo, los argumentos dados, aquí es 2, acá es 3. La base, repito, sigue siendo a, en todos los casos sigue siendo a. Este 9 que tenemos lo podemos expresar así. Esto sería logaritmo en base a, el 9 lo puedo escribir como 3 al cuadrado, menos el logaritmo en base a, el 16 lo podemos escribir como 2 elevado a la cuarta. De tal manera que por propiedad de los logaritmos, este 2 que es exponente, mire, es exponente de este argumento, este 2 puede bajar a multiplicar al logaritmo, y lo mismo ocurre con este 4. O sea que tendríamos 2 que multiplica al logaritmo de 3 en base a, menos, aquí baja el 4 a multiplicar, sería 4 por el logaritmo en base 2 de a. Ahora, como pueden observar, en esta última expresión tenemos el logaritmo de 3 en base a, que es un dato o una información que aquí está proporcionada. El logaritmo de 3 en base a es 5, ¿sí? Lo vamos a reemplazarlo. Y acá tenemos logaritmo de 2 en base a, que es otra información proporcionada que dice que vale 3. Entonces tenemos también este valor. Reemplazamos los valores numéricos que se están proporcionando. En este caso, 2 por el logaritmo de 3 en base a, que vale 5. Y esto menos 4 por el logaritmo de 2 en base a, que vale 3. De tal forma que esto nos da 2 por 5, 10, menos 4 por 3, 12. Y haciendo esta resta, 10 menos 12, la respuesta evidentemente debería ser el valor de menos 2. O sea, la respuesta, y que está publicado oficialmente en el repositorio DSpace del SPOL, la respuesta oficialmente está como menos 2. Lamentablemente aquí viene mi acotación. Y resulta que yo no comparto que esa sea la respuesta. Porque como le dije al inicio del video,
Esto es lo que normalmente uno debería hacer. Y yo creo que quien propuso o quienes propusieron y revisaron el ejercicio se enfocaron justamente en esto, en aplicar estas propiedades y por lo tanto que le dé la respuesta -2. Pero no comparto la respuesta. Es más, yo podría decir que la respuesta puede ser cualquier cosa, porque según la estructura lógica que aquí tenemos en esta condicional, para que esta conjunción sea verdadera, estas dos proposiciones tienen que ser verdaderas. Y lo cual no es cierto, porque se puede verificar que decir que el logaritmo de 2 en base a es igual a 3 y al mismo tiempo logaritmo de 3 en base a es igual a 5 es algo que es imposible. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, de la expresión que aquí tenemos, logaritmo de 2 en base a igual a 3, yo por propiedades de cambio de base, si lo paso a la base de logaritmo en base 10, tendríamos lo siguiente en esta expresión. Tenemos que logaritmo en base 10 de 2 sobre logaritmo en base 10 de a es igual a 3. Eso es lo que tendríamos en esa expresión. En la otra tendríamos que logaritmo en base 10 de 3, o simplemente log de 3, dividido para logaritmo de a es igual a 5. Esto tendríamos como antecedentes, ¿sí? Logaritmo de 2 en base a igual a 3 y acá logaritmo de 3 en base a es igual a 5. Ahora, por simplemente manipulación algebraica, veamos que yo puedo despejar aquí logaritmo de a y acá también yo puedo despejar logaritmo de a. Entonces, por ejemplo, despejando logaritmo de a en la primera tenemos logaritmo de a es igual a ¿qué cosa? Si lo despejamos va a quedar logaritmo de 2 sobre 3, despejando logaritmo de a en la primera expresión. Y en la segunda tenemos que logaritmo de a es igual al logaritmo de 3 sobre 5. Adelantando, o quienes ya están viendo esto, adelantándonos a lo que está apareciendo, ¿sí? Pueden ver inconsistencia en las proposiciones que se están teniendo en esta condicional. Porque estamos diciendo por un lado que el logaritmo de a debe ser igual al logaritmo de 2 sobre 3. Y por otro lado estamos diciendo que el logaritmo de a, o sea, nos referimos a la misma base, como pueden ver. Esta a que está aquí, supuestamente es la misma base. Entonces, logaritmo de a, acá estamos diciendo que es igual al logaritmo de 3 dividido para 5. O sea, si yo igualo esto, igualando estos dos cocientes, tendríamos que logaritmo de 2 sobre 3 es igual al logaritmo de 3 sobre 5. Multiplico en cruz, tengo 5 logaritmo de 2 es igual a 3 por logaritmo de 3. O sea que esto sería logaritmo. Este 5 lo puedo subir como exponente, así como lo puedo bajar, ¿sí? Sería 2 a la quinta, 32, y esto es igual al logaritmo. Este 3 así mismo sube como exponente, 3 al cubo sería 27, lo cual es algo falso. Entonces, podemos observar que para que estas dos proposiciones sean verdaderas, debe cumplirse que el logaritmo de 32 debe ser igual al logaritmo de 27, lo cual estamos, y evidentemente podemos decir que esto no es cierto. Esto es una condición falsa. O sea, lo que está ocurriendo es que para que estas dos cosas, ¿sí? Para que estas dos cosas se cumplan, ya que es imposible, al menos una de ellas tiene que ser verdadera. Si la una es verdadera, automáticamente la otra ya no lo es. ¿Me hago entender? Si la otra es verdadera, automáticamente la primera ya no es verdadera. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta conjunción que tenemos va a ser algo siempre falso. Y si en una condicional yo tengo el antecedente de la misma, ¿sí? En una condicional yo tengo que el antecedente es falso, el consecuente puede ser cualquier cosa. O sea, esto que está aquí yo puedo decir que puede ser igual a cualquier número, puede ser el -2, puede ser el -5 sextos, el 5 sextos, 25/81 o 3/4, y la condicional para cualquiera de los casos siempre va a ser verdadera. Entonces, bueno, es mi aportación o mi observación que yo puedo hacer a este ejercicio, que repito, fue tomado el día, en la fecha 3 de enero del 2019, en un examen de ingreso en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Hago esa acotación y espero que sirva para todos. Muchas gracias.